una investigadora muy reconocida en el instituto, en la universidad, en el país, internacionalmente y sobre todo en su estado natal, Sinaloa. Ella forma parte del Colegio de Sinaloa, como reconocimiento a su importante labor científica. La doctora Armienta originalmente estudió ingeniería química y obtuvo el doctorado en geofísica en la UNAM. Fue la primera egresada del área de aguas subterráneas de ese posgrado. Adicionalmente es miembro del SNI, en su máximo nivel, por supuesto, y dirige en el Instituto del Laboratorio de Química Analítica, que ella formó, mejoró, actualizó y con resultados siempre buenos. Tiene un equipo humano e instrumental de primera categoría, que la mayoría están aquí y me da mucho gusto. María Aurora ha publicado importantes trabajos de investigación en el área de la geoquímica. Siempre ha estado motivada por el bien común, desde sus ideas políticas, ligadas a una transformación radical de la sociedad, hasta el problema de la contaminación de aguas y del ambiente en general que pueda dañar a la población, denunciando sistemáticamente la necesidad de controlar cualquier nivel nocivo de contaminación, tanto de origen natural como antropogénica. María Aurora además es madre de 2 hijos maravillosos y tiene un nieto precioso. Yo he tenido el privilegio de trabajar con ella. Nuestro primer trabajo en coautoría fue en 1986. No cuenten, no hagan cuentas. Y desde entonces somos coautoras de más de 15 artículos y capítulos de libros. ¿Sí? Y para mí es un honor que María Aurora me permita trabajar con ella. Hoy nos va a presentar un trabajo denominado Calidad del agua en zonas geotérmicas, el caso de Mexicali. Es un tema de gran actualidad, dado el interés social y político que existe actualmente por los problemas del agua y de la energía. María Aurora, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues, gracias. Muchas gracias a la doctora Segovia por su presentación y por todos sus conceptos y por su amistad y por tanto trabajo que hemos desarrollado juntas. El gusto ha sido mío. Gracias. Bueno, entonces vamos a hablar ahora de Mexicali. Vamos a ver con cuál. Sí, a ver. Sí. Bueno, entonces es parte de los resultados de un estudio que llevamos a cabo, este grupo de trabajo, dirigidos, coordinados por el Programa Universitario del Medio Ambiente. Nosotros nos encargamos de ver, de evaluar la calidad del agua en los alrededores de la planta geotérmica de Cerro Prieto, y otros grupos evaluaron suelos, aire y también el impacto a la salud. En la energía geotérmica, aunque pues es una fuente que no es muy importante a nivel internacional, de cualquier manera, en 2010 la capacidad instalada era de 10.715 megawatts. Ahora se ha puesto muy, digamos, en primera línea, debido a que tiene una menor emisión de gases de efecto invernadero que aquellas plantas que operan con combustibles fósiles. Entonces, ahí está, por ejemplo, una planta geotérmica, ¿verdad? Y este es, en la manera esquemática, tomada de internet, el funcionamiento de uno de estos sistemas, en el cual un pozo de producción separa vapor y agua, el vapor pasa por una turbina, se genera la electricidad y después se condensa y tenemos agua residual que debe de inyectarse otra vez al reservorio geotérmico. Bueno, pero no tiene una gran emisión de gases de efecto invernadero,
Sin embargo, bueno, sí hay emisión de otros gases como ácido sulfídrico, que hay sistemas en las plantas geotérmicas para disminuir su concentración y tratar el agua y tratar esos gases, pero naturalmente estos fluidos geotérmicos están enriquecidos con elementos tóxicos como cadmio, mercurio, arsénico, plomo, manganeso, flúor y boro. Entonces, al estar enriquecidos naturalmente, pueden ser una fuente de contaminación. En México se ha estudiado sobre todo la presencia de arsénico en varios de los campos geotérmicos de la República Mexicana, y ya que las concentraciones llegan a ser muy altas, por ejemplo, 50 miligramos por litro en Chile, en Antofagasta, 10.9 en Costa Rica, Rincón de la Vieja, en Yellowstone midieron 3 miligramos por litro. Aquí tenemos estos campos en explotación, Cerro Prieto, Tres Vírgenes, los azufres y los humeros, y este que está en evaluación, hasta donde yo sé, de Cerritos Colorados. Entonces, los humeros se midieron arsénico en pozos geotérmicos de producción, con una concentración hasta 162 miligramos por litro, que se incrementaba con la profundidad. Estos estudios fueron realizados por González Partida en 2001 y Birkle y Bunduchu en 2009. En los azufres, Michoacán, se midieron hasta 3.9 miligramos por litro en manantiales y de 5.1 a 24 miligramos por litro en fluidos geotérmicos. Entonces, bueno, son aguas enriquecidas también en arsénico. En los Altos de Jalisco, que no es una zona en explotación, pero sí hay termalismo, las concentraciones de arsénico en pozos variaron de 0.01 a 0.102 miligramos por litro, y la mayoría se presentaron a temperaturas mayores a 30 grados centígrados. Este estudio fue realizado por Hurtado Jiménez y Gardía Torres Dey en 2009. El doctor Rodríguez nos presentó también los estudios en el Bajío mexicano, donde el arsénico está también asociado en varios pozos con termalismo. Bueno, pero ahora sí pasemos a Mexicali. Mexicali está aquí, muy cerca de la frontera con Estados Unidos, y el clima, como ven, es muy extremo. Llegamos a 41.7 grados centígrados en julio, estas temperaturas son a la sombra, y una mínima de 4.2 en enero. La evaporación es de 2.200 milímetros por año y la precipitación 55. Entonces verán que hay una falta de agua muy fuerte. Bueno, es muy importante este campo geotérmico, es el segundo más grande del mundo, y la producción, la generación de energía eléctrica es de 820 megawatts, reportada en 2012, me parece. Bueno, aquí tenemos la población, la ciudad de Mexicali, ¿verdad? Y aquí está el campo geotérmico. Esta es una laguna de evaporación dentro del campo, y este es el volcán Cerro Prieto. Bueno, entonces, lo primero, por supuesto, en cualquier tipo de estudio es una investigación bibliográfica exhaustiva, que se conoce de la zona, que se conoce de la contaminación por este tipo de energía, y registrar cuáles son los pozos que están presentes y que en alguna ocasión se han monitoreado. Entonces encontramos este universo, todos son pozos de explotación geotérmica que se habían reportado en alguna ocasión, principalmente con concentraciones de iones mayores, nada más. Y bueno, de ahí nosotros entre 2010 y 2012 fuimos tomando muestras también de muchos de estos pozos,
de los que todavía estaban en operación, porque luego planeábamos y llegábamos y pues, ¿verdad?, estaban cerrados, había que buscar otro, etcétera. De la laguna de evaporación, de los canales y de los pozos que se utilizan principalmente para riego en la zona agrícola. Entonces, aquí algunas imágenes para que vean que no somos mentirosos, ¿verdad? Sí fuimos. Y bueno, algunas de esas, esta, por ejemplo, de Nora aquí, la pobre, le tocó que estábamos como a 40 no a 41, como a 43 grados cuando estábamos haciendo el muestreo, entonces estuvo muy pesado. Aquí está Oli, ese día pues era menos caliente, ¿verdad? Un poquito más fresco. A mí lo que me afecta es el frío, pues por supuesto yo soy de Sinaloa, de clima más cálido. Y entonces me tocó en enero, febrero, un frío terrible. Entonces, bueno, todas sufrimos un poquito. Aquí está Alejandra, para que también nos digan que no fue. Tomando muestras de suelo, porque también colectamos algunas muestras de suelo, y bueno, a él ya lo conocen, lo tuvimos sufriendo un buen rato. Bueno, entonces, en el campo geotérmico, les decía, tomamos muestras de los pozos de producción, ¿sí?, de estas aguas que son separadas, de los separadores, de la laguna de evaporación, que es enorme, como ustedes la vieron, de diferentes sitios, de diferentes puntos de la laguna. Estos tubos transportan el agua que proviene de los pozos residual a la laguna, parte de ella, parte la reinyectan. De piezómetros que ha perforado la Comisión Federal de Electricidad para tener un monitoreo en algunas zonas o estudios. De pozos agrícolas, como les decía, ¿verdad?, que se utilizan principalmente para riego, y de canales, o sea, esta zona es regada fundamentalmente por un sistema de canales que transporta aguas que vienen desde Estados Unidos, desde el río Colorado. Entonces, esa agua pues viene muchas veces irrigando tierras, aguas arriba, y pues lo que va lavando lo va arrastrando y parte de ello pues lo lleva hasta este valle. Entonces sí era importante tomar agua de los canales. Aquí están. Aquí están otros canales, allá se ve el volcán. Y bueno, estos son, por ejemplo, las muestras que tomamos nosotros en la laguna y en varios puntos de los canales, también acá más aguas arriba. En el campo, bueno, no nada más, ustedes saben, es tomar la muestra con las precauciones que debidas según la especie analizar, sino también medir parámetros, ¿verdad? ¿Qué medimos? La temperatura ambiente, la temperatura del agua, el pH, la conductancia, el potencial de óxido-reducción y las coordenadas de cada uno de los sitios para pues después poder interpretar espacialmente los resultados. Y aquí ven las dos zonas, esto es el campo geotérmico y esta es la zona agrícola, o sea, fue mucho más amplia y los pozos son escasos, están dispersos, entonces fuimos también a todos los que localizamos y hubo accesibilidad. Bueno, respecto a la temperatura, como era de esperarse, aquí la temperatura a la salida de los pozos llega hasta 86, 90 grados centígrados, es muy caliente, llevábamos guantes especiales y todo para protegernos. Y en la zona agrícola, sin embargo, bueno, pues los pozos varían un poco la temperatura con la época de muestreo, pero las temperaturas máximas pues llegan hasta 27 grados centígrados. Entonces, bueno, hay una clara diferencia en la temperatura entre las dos zonas. Luego tenemos el pH, no se alcanza mucho a ver, pero los valores de pH van, por ejemplo, de 7.6 a 8, ¿verdad?
más o menos, y aquí en la zona agrícola también tenemos valores básicos, 7.5, 7. O sea, esto sí es un sistema con pHs básicos en los dos lugares. La conductividad, bueno, conductividad eléctrica, vean ustedes las unidades, son milisiemens por centímetro, o sea, son muy altas, ¿sí? O sea, nos implica que hay muchas sales disueltas y en el campo geotérmico, pues ustedes ven, andamos por 7.4, 7.8, 7.9 y en la zona agrícola tampoco están tan bajas, ¿verdad? Porque andamos en 2.7, 1.5 milisiemens, o sea, eso habría que multiplicarlo por 1000 para tener microsiemens, que es lo general del agua potable, por ejemplo, ¿no? Son concentraciones bastante elevadas. Bueno, las muestras las colectábamos y hacíamos las campañas de muestreo, las preservábamos y las llevábamos, las traíamos aquí al laboratorio, donde pues con diferentes métodos se midieron las concentraciones, ¿verdad? Por espectrofotometría, potenciometría con electrodos selectivos, bueno, hicieron otros métodos volumétricos también, por espectrofotometría de absorción atómica, por ejemplo, para el arsénico y para el plomo, que es con horno de grafito y mediante generador de hidruros. Y en primer lugar, pues fue evaluar qué tanto es apta el agua para su uso como riego, para el riego. Porque, como les decía, principalmente es a lo que se destina el agua en la zona. Entonces, comparando con las normas de riego de México y las de la ONU, vemos que, por ejemplo, el arsénico, ¿sí?, en la zona agrícola, que es donde se usa el agua para riego, pues en ninguna muestra superó esas normas. En cambio, obviamente, en la campo geotérmico, como era de esperarse, bueno, tuvimos una muestra con 5.18 miligramos por litro. El cadmio, también las concentraciones fueron mayores, esta es el campo geotérmico, que en la zona agrícola, sin embargo, estuvieron también inferiores que las normas. El plomo, también llegamos hasta 0.66, 0.7 en los piezómetros, miligramos por litro, y en la zona agrícola el máximo fue de 0.08, la norma es de 5, entonces muy por debajo. Los fluoruros, 4.5, aquí llegamos hasta 0.56, la norma es 1, tampoco se supera la norma. Cromo total, todo fue menor que la cantidad mínima detectable en nuestros equipos, que es de 0.05, la norma es 0.1, la de la FAO, que es la más estricta. Del cobre, igual aquí también fueron bajos en las dos zonas, ninguna llegó a 0.2. Mercurio, nosotros no lo analizamos, ¿sí? Aquí en el instituto todavía la doctora Morton no tenía el equipo para medir mercurio, entonces lo llevamos a un laboratorio certificado para que lo midieran y tampoco se superó la norma ni en la zona, ni en el campo geotérmico, ni tampoco en la zona agrícola, aunque la norma establece concentración muy baja, ¿verdad? 0.205. De boro, las concentraciones fueron también más altas, obviamente, en el campo geotérmico que en la zona agrícola, y en algunos sitios, bueno, se estuvo cercano al límite inferior, que es de 0.75. Sin embargo, este rango es porque depende del cultivo, ¿verdad? Hay cultivos más sensibles al boro que otros. Y los cloruros, bueno, las concentraciones aquí son muy elevadas, ¿verdad? 8.900, 37.000, 34.000 en la laguna, porque se concentra, ¿verdad? Es un ion conservativo y por evaporación, pues, aumenta su concentración. Y en la zona agrícola llegamos hasta 724, mínimos de 163, 133 en los canales. Y aquí sí llama la atención, ¿verdad? Porque la norma de México para riego es 147.5.
Entonces, casi todos los sitios superaron la norma en cuanto a cloruros. Y de la FAO, bueno, también tiene un cierto rango. Entonces, esos fueron los resultados en cuanto a uso del agua. Ahora, en relación a iones mayores, nos interesaba saber si había similitudes en la composición de las aguas de los pozos agrícolas, del campo geotérmico, de los canales. Entonces, como vemos, en todos los sitios predomina el sodio y el potasio. Sin embargo, es mucho mayor en el campo geotérmico, el porcentaje llega a ser hasta 97%, en los canales 55%, en los pozos 63%, y en los aniones hay ya más diferencias. En los pozos agrícolas el agua es bicarbonatada, clorurada, sulfatada, o sea, es mixta. En el campo todas las aguas son cloruradas, casi 100% de cloruro, y en los canales es sulfatada clorurada. Ahora, también calculamos esta relación sodio y potasio. Esto fue debido a que en estudios realizados por Mercado hace muchos años en el campo geotérmico, él encontró que mientras menor era esta relación, la temperatura del pozo era mayor. Entonces vimos que en el campo geotérmico estábamos entre 6 y 13, me parece que él encontró valores entre 6 y 16, algo así, o sea, en el mismo rango. Sin embargo, en los pozos, bueno, la concentración de potasio es menor y por eso las relaciones son más elevadas, y también en los canales. Aquí tenemos la distribución. Bueno, aquí, por ejemplo, la zona agrícola, llegamos hasta 110, 80, ¿verdad? Hay una distribución que aumenta para acá, y en campo geotérmico, pues como ven, hay valores de 6, 7, 7.5, 8, etcétera. Entonces hay una gran diferencia en esta relación. Ahora, en cuanto al sílice, que también su concentración es elevada ya de por sí en los campos geotérmicos, pues eso lo observamos. Estas son mediciones en junio, llegamos hasta 1300, y en noviembre un poquito menor, pero pues como ven, las concentraciones son muy altas y con una tendencia a tener máximos, por ejemplo aquí en una parte central del campo. Sin embargo, en la zona agrícola, pues llegamos nada más hasta 34, 40 más o menos. Entonces, y con una tendencia que no nos indica que haya un flujo de aquí hacia acá. En cuanto al litio, que es otro elemento también presente en elevadas concentraciones, zonas geotérmicas, en junio aquí tenemos un máximo de 34, en noviembre 24, 28. En cambio, en la zona agrícola, pues el máximo es 0.1 apenas, casi no hay presencia de litio. En el boro, también las concentraciones fueron muy diferentes, aquí 0.4, 0.5, y aquí andamos por 20, 30, ¿verdad? Con este máximo también más o menos en el centro. Y esto es en los suelos, como les decía, tomamos algunas muestras de suelos y las concentraciones no fueron muy elevadas, 2.5 en los lixiviados, digamos, lo que se puede infiltrar hacia los acuíferos. Entonces, esto queríamos ver porque el boro también puede emitirse en los gases, ¿verdad? Como especie volátil. Entonces, queríamos ver si se depositaba y si su infiltración podría contaminar las aguas del acuífero somero. Hay un acuífero somero, un intermedio y uno profundo. Entonces, como vimos, pues las concentraciones no eran significativas comparadas con las que tenemos en los pozos profundos. Y en los sulfatos fue muy curioso porque, como ven, hasta ahorita todo es más alto en el campo geotérmico que en la zona agrícola. Sin embargo, los sulfatos, aquí tenemos concentraciones que alcanzan como 30 miligramos por litro,
y aquí andamos en 350, 400, 500, ¿sí? En la zona agrícola. Bueno, esto llama la atención. Por un lado, pues se alinean un poquito con esta falla, que es la falla imperial, pero por otro lado, pues esta es una zona donde se utilizan muchos fertilizantes y muchos de ellos son sulfatados. En cuanto al flúor, que es otro elemento que causa preocupación, en el aspecto también de salud, tenemos concentraciones, más o menos máximos aquí, de 3 miligramos por litro, y aquí andamos en la décima parte, 0.4, 0.5, tampoco hay se superan las normas para riego, ni siquiera para agua potable. Otro elemento que se ha encontrado elevado en fluidos geotérmicos, como ya señalé, es el plomo, ¿verdad? Plomo, aquí tenemos 0.35, 0.4 miligramos por litro, ¿verdad? Y aquí otra vez la décima parte, 0.045, 0.06, y hay un cierto aninamiento con esta falla. El arsénico, por ejemplo, en junio, en la zona agrícola ni siquiera lo detectamos, más que en 2 o 3 puntos. La mayoría de los pozos estaban por debajo del límite de detección. Esto es en junio, donde llegamos a más o menos 2 o 2.4 miligramos por litro. Y en la zona agrícola, en octubre, bueno, pues tenemos hasta 307, 308, o sea, muy por debajo de las normas. El cadmio, si se ve un poco más claro ahora, tenemos en la zona agrícola también 0.004 y en el campo geotérmico 0.2, 0.3. Y los cloruros, como ya lo habíamos señalado, hay altas concentraciones en la zona agrícola y pues también altas en el campo geotérmico. Bueno, eso en relación a los pozos que se usan para riego y los del campo geotérmico. Como les decía, también tomamos muestra de los piezómetros y medimos el nivel piezométrico. Y aquí tenemos, este es uno de los sitios, y los niveles, ¿verdad? Las profundidades al nivel estático aumentan hacia acá, ¿verdad? O sea, de fuera del campo hacia adentro, así, lo cual nos indica un flujo, ¿verdad? Del suroeste del sureste al noroeste, ¿verdad? Y de este a oeste. Sin embargo, observamos una variación un poco anómala en las concentraciones de elementos relacionados con la geotermia, como es el litio, ¿verdad? El litio aquí tenemos 8 y aquí tenemos 40. Y aquí tenemos, por ejemplo, que inicia el boro también, aumenta de aquí hacia acá. Tanto el litio como el boro tienen la misma dirección. Entonces nosotros pensamos que aquí hay otra zona, otra fuente de fluidos geotérmicos, y bueno, aquí hay una serie, ya no sale, ¿verdad?, de volcancitos, unos de ellos volcancitos de lodo, que pues nos están corroborando que eso puede ser verdad. Y bueno, finalmente también en colaboración con Pedro Morales y Edith Cienfuegos del Instituto de Geología, determinamos isótopos de oxígeno y deuterio y también encontramos resultados muy interesantes. Por ejemplo, aquí estas cruces son todos los pozos de la zona agrícola, ¿sí? Este es un pozo profundo, el único que se utiliza como fuente de agua potable en la zona. Este es el canal Delta, uno de los canales más importantes, y estos son 2 piezómetros. Entonces, como ven, todos se alinean, ¿sí?, cerca de la línea meteórica mundial, pero con un cierto grado de evaporación.
Y por otro lado tenemos los pozos geotérmicos, los triangulitos, ¿verdad?, que nos indican también influencia de agua meteórica, pero también de fluidos geotérmicos, y estas muestras de acá, estas sí son claramente de una mayor influencia de agua geotérmica por su delta de oxígeno 18 más negativo. Entonces tenemos una mezcla en los pozos geotérmicos y una separación muy clara entre los pozos de la zona agrícola y los pozos geotérmicos. Bueno, parte de esto se publicó en este artículo de 2014 y, bueno, ¿cuáles serían las principales conclusiones que llegamos en este estudio? Bueno, que las concentraciones de cadmio, cromo, mercurio, arsénico, plomo en los pozos de la zona agrícola cercana al campo geotérmico cumplen con los estándares para agua de riego. Los valores de deuterio y oxígeno mostraron procesos de evaporación de agua de reciente concentración en los pozos agrícolas, valores isotópicos. Las elevadas concentraciones de cloruro en los pozos de la zona agrícola pueden haber sido por infiltración de riego con contenido de cloro procedente de porque además el agua se riega, se inunda, se deja evaporar con el clima que hay en la zona, vuelve a regarse, entonces se va concentrando en cloros. Y los rangos de concentración, como vimos, distribución inicial de las y los valores de isótopos estables, evidencia que exista influencia debe continuar con el monitoreo de la calidad del agua al menos una vez al año para comprobar que todavía se cumplen, ¿verdad?, estas concentraciones, estos parámetros. Bueno, pues muchas gracias.